Bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista Fundamental en Casa Grande, Arizona. Les habla el pastor Roberto Goins. Somos una iglesia bautista bíblica, cristocéntrica y misionera dedicada a la familia. Nuestro enfoque es la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, la conversión del pecador, la edificación del creyente, la adoración de Jesucristo, el compañerismo para exhortar y animar a los hermanos y la oportunidad de servir juntos al Señor. Si usted vive o conoce a alguien en esta área, sería un honor tenerle con nosotros. Estamos ubicados en el 18280 West Hannah Road en Casa Grande, Arizona. Nuestro horario de servicios son los domingos a las 11 a.m. y los jueves a las 7 p.m. La predicación que escuchará a continuación viene de uno de nuestros servicios más recientes. Nuestra oración es que el mensaje de la palabra de Dios sea de bendición para ustedes. A comenzar. Buscan sus asientos, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con oración. Bendición tener a todos. Y tenemos planes de planear ese terreno, poner más gravilla porque ya no hay donde estacionar casi. Hago en el proceso, pero todo necesita tiempo, pero ayúdenos a orar por eso porque necesitamos más lugares para estacionar. Tenemos planes de hacer eso, pero todo tiene que marchar a su tiempo. Amén.
De todas maneras, bienvenidos todos y bendición tener a José y Axel y Javier. Bueno, están haciendo bien, recordando los nombres. Hermana Silvia, hace mucho tiempo. Bienvenida también. Vamos a comenzar con oración esta mañana. Abren sus corazones, sus mentes para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No hay casualidades en el plan de Dios. Todo tiene propósito y nadie toma a Dios por sorpresa. Él ya sabe antemano cómo va a marchar todo. Entonces deja que Dios obra. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos para poder reunirnos una vez más. Gracias por cada persona presente, Señor, nuestras visitas, Señor. Pero, Señor, te invitamos a ti, que sea nuestra primera visita, Señor, que nos puede bendecir con tu presencia, con, Señor, las palabras que nos van a dar ánimo, Señor, ayuda, lo que necesitamos en nuestras vidas. Bendice los cantos, bendice la clase, bendice la predicación, las personas que tal vez todavía están en camino, Señor. Denos un buen servicio, poder sentir tu presencia y salir mejores de lo que entremos, habiendo sido obedientes a ti, Señor. En Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Bueno, vamos a 432. Me pide 432. 432. Firme estaré. Firme estaré. Cristo para siempre. Ahora 493. 493. Dulce oración. Dulce oración.
Están cantando muy bien. El pastor está perdiendo la letra. Todos estamos muy bien. Amén. Nueva lista de oración. Si necesita una copia, por favor, a saber a mi suegro, hermano Leonardo, que le puede pasar una copia. Eventualidades. Hay varias. Primeramente, yo sé que por lo regular ustedes no pueden asistir los jueves, pero si pueden hacer los esfuerzos, este jueves tenemos un misionero. Él va para Estonia. Estonia es un país en Europa pequeña y yo no conozco ningún misionero ahí en este país. Entonces, el pastor de él es el hermano Oscar Galván, que es muy conocido en esta área. Pastorea en Sahuaitas, Arizona. Entonces, si puede asistir el jueves para ser de bendición a él y también a nosotros, y ustedes también, es bueno cuando un misionero puede presentar su obra. Él va a predicar también, él va a hacer todo el servicio. Entonces, si puede asistir, haga el sacrificio de llegar a la iglesia, aunque realmente no es sacrificio, es algo que debemos querer. Amén. Y el próximo día, viernes 6:30, estudio de hombres para todos los varones en el salón social. A las 6:30, hermano Moisés va a dar la lección. Y en 8, tenemos el servicio de dedicación y pusimos membresía. Si hay alguien en la iglesia que ha sido bautizado, salvo primero, después bautizado, y quiere ser parte de nuestra iglesia, puede ser que tiene una iglesia en otro lugar, como en México, pero si quiere, mientras que está aquí en Arizona con nosotros, como reconocerse como parte de nuestra iglesia, también vamos a dar la oportunidad en esa fecha. Y fecha para recordar, muy importante, 6 y 8, viernes y domingo de marzo, aniversario número 7. Pastor Tony Finney de Carolina del Sur viene. Él va a predicar por nosotros. Yo voy a traducir y vamos a tener un tiempo muy especial. Será su último viaje a Arizona. Entonces, pensamos que el Señor va a bendecir mucho a su ministerio, a su tiempo con nosotros. Él ya tiene como 70 años más o menos ahora, creo. Entonces, de edad, pero un buen varón de Dios y muy especial, y yo lo admiro en muchos aspectos de su vida cristiana. Él vive la vida cristiana en todos lugares, donde sea, siempre es lo mismo, constante, y gracias al Señor por eso. Bueno, después del servicio el domingo en 8, tenemos servicio normal aquí con servicio de dedicación para los niños y también membresía, y después salimos al salón social para tener un compartir allí, y todos bienvenidos también a eso. Y mi esposa siempre organiza la comida y siempre hay bastante. Amén. Mañana cumpleaños Ángel. Y el 5 es hermana Marichuy, hermana Elizabeth. El 7 es Marilyn. Y don Jorge el 9, Carla 23. Aniversario de bodas, hermanos Aurelio y Sandra, que están en México. Está muy cerca la hermana de tener a Baby Génesis. Y está pensando que es especial que pueden tener una nueva bebecita en la casa con el aniversario de bodas. Algo muy especial que solamente Dios puede producir, hermanos. Y también aniversario de bodas, hermano Ezequiel y hermana Mari Chuy también. Entonces, qué bendición eso. En cuanto a peticiones de oración, Juliana recibió buenas noticias acerca del muchacho. Sí, yo les quería dar gracias a todos por sus oraciones. En la semana el médico, la enfermera me marcó
me dijo que ya el bebé ya salió bien en sus niveles de calcio, ya no tiene nada de su calcio elevado, ya está normal, en la vitamina D y el fósforo, ya está, pues ya salió de todo eso, gracias a Dios. Sí. Qué bendición. Como hemos dicho muchas veces, la voluntad de Dios se va a cumplir, lo que Él quiere va a salir así, entonces sometemos a su voluntad y las cosas van a suceder como Dios quiere, amén. Gracias a eso, yo sé que hermano Juan está muy contento y qué bendición que le visita, porque yo lo vi, de eso no hay ningún problema en ese muchacho. Tal vez es papá, pero no. Qué bendición, y yo sé que está muy contento y Dios le ha concedido con una muy preciosa familia. Me acuerdo cuando ellos llegaron y qué diferencia ya podemos ver. Ya han estado varios años porque mandé el servicio de 2023 con Pastor Dale Lynch. Yo creo que él también está presente. Entonces, qué bendición eso. Bueno, y pues seguimos orando por la bebé de hermana Sandra, disculpe, y a ver si hay alguien nuevo aquí en la lista que debemos mencionar. Hermano Aurelio iba a llegar hoy, pero le tocó trabajar otra vez ahí en Coolidge. Entonces, oren por él. Y no sé quiénes más tenemos aquí en la lista. Amor, ¿hay alguien que debemos reconocer que no he mencionado nuevo? Creo que salió bien el scan que le hicieron del cáncer, pero creo que todavía tiene que tomar tratamientos de quimioterapia, no sé, creo que son menos, pero pues va a seguir con esto. Entonces, ella está ahí hacia el final de la lista. Sí. Por favor, seguir orando por ella. Allí en peticiones especiales a Manalupe. Fueron buenos resultados, pero pues no, la verdad solo... Realmente ella no quería seguir con esos tratamientos. Bueno, y lo otro es que la hermana Sandra y el hermano Aurelio recibieron la cajita que le enviamos. Ah, sí. Hay videos, hay fotos, si alguno quiere, yo se los mando para que lo miren. Estaban tan felices, lloraban, viendo la tarjeta y saber que mandamos tanto cariño a ellos como iglesia, y pues también de nuestra persona, nuestra familia, les agradecemos a todos por tener una parte y mandemos un peluche. Y decía, nacido en 2026. Qué raro que nosotros no habíamos visto eso. Ella, la hermana o hermano Aurelio, ellos lo vieron. Dice, wow, nacido en 2026. El peluche también, la niña. Qué bendición eso. Pero sí están muy agradecidos y pasan las gracias a ustedes y saludos y oraciones. Gracias por ser una iglesia, pues, bondadosa y generosa, y Dios siempre bendice al dador alegre, amén. Qué bendición eso. ¿Hay alguien más esta mañana? Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por cada petición que hemos escuchado. Algunas cosas no salieron como quisiéramos, Señor, pero tú sabes antemano cómo van las cosas, Señor, y tenemos que aceptar lo bueno con lo malo, sabiendo que confiamos en el versículo en Romanos. Para todos que aman a Dios, todo sale, está trabajando para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Por eso las cosas difíciles suceden en nuestras vidas. Te damos gracias por las buenas noticias de bebé Alexander, Señor, Juan Alexander, también por la familia. Te pedimos por esa petición especial que nos compartió la hermana también. Te pedimos por cada persona, Señor, que está en esta situación, que sea cumplida, Señor, tu voluntad. Bendice el resto del servicio. Gracias por las noticias de hermano Aurelio y hermana Sandra que recibieron el paquete. Por favor, sigan ayudando a ella con su embarazo, que puede nacer una bebé muy saludable, Señor. Y gracias por esa bendición. Señor, te necesitamos hoy en la iglesia. Cada cosa que tenemos por delante, Señor, estudio de hombres, el servicio próximo domingo con la presentación y dedicación de los niños, nuestro aniversario, Señor, pero sabemos que sin ti nada podemos hacer y sin ti nada queremos hacer. Entonces, Señor, cumple
tu voluntad en todo eso. Sigue ayudando a nuestra iglesia y Señor, tú sabes la necesidad que tenemos para tener más espacio para poder estacionar, limpiar todo ese terreno, Señor, y tenemos los planes, pero Señor, te pedimos tu ayuda, Señor, y tu providencia en todo eso. Bendice el resto del servicio en tus manos. Lo entregamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a hacer eso de revés. Primeramente la canción en la pantalla, que hace 2024 no hemos cantado esa canción, solamente él. Amén, Andrés. Amén. Bueno, 426. Tú has venido a la orilla. Say
Y quiero agradecer públicamente al hermano Luis y hermano Moisés por asistirnos con el servicio el jueves pasado. Escuché que fue de tremenda bendición y no sé por qué nadie grabó el servicio, pero tal vez en el futuro podemos tener eso disponible también, porque me gustaría poder haber escuchado, pero gracias. Nuestra familia salió por algunos días, algo que hacemos para los niños, por todos los esfuerzos que hacen con sus estudios. Pensamos que es algo que ellos necesitan también, una salida de vez en cuando, porque los niños también tienen que servir y trabajar con nosotros, y debe ser así, la familia trabajando juntos para el Señor. Entonces, como un pastor una vez dijo, los niños no son llamados a servir, son los padres, pero ellos aceptan también eso, y qué bendición. Y una cosa que no sé por qué estamos en eso, pero he escuchado y visto niños tristes, decaídos, que no quieren nada con la iglesia, porque los padres hablaban de una forma en el púlpito y cuando estaban en la casa hablaban en contra de la gente en la iglesia, eso y eso, problema tras problema. Entonces, y recibieron un mal gusto, un mal sabor en su boca acerca del ministerio, y cuando llegaron a cierta edad no querían nada con el ministerio. Hermano, qué triste eso. Nosotros siempre tratamos de hablar bien de todos ustedes, algunas mentiras tal vez, pero no. De verdad, y siempre decir que gran gozo es servir al Señor, qué privilegio, y hacemos eso juntos. Entonces, gracias por eso, hermanos, y vamos a comenzar en Isaías capítulo 53 esta mañana. Capítulo 53, versículos conocidos por muchos, comenzando en verso número 1. Tengo algo aquí. Isaías 53, todos por favor, miramos juntos en las escrituras, la palabra de Dios, para ver lo que yo estoy diciendo y lo que Dios está diciendo. Nada más estoy tratando de interpretar lo que Dios nos ha dicho en su propia palabra. Amén. ¿Todo tienen? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es también un versículo que debemos por lo menos exponer un poquito. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En el púlpito anunciamos, en la palabra de Dios anuncian, pero la responsabilidad creer lo que se ha anunciado. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Hemos visto las películas cuando tiene personajes de Cristo con ojos azules, con cabello bonito, con todo eso semblante, pero la Biblia nos dice, Isaías 53, que profetiza a Cristo, que no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, Cristo no fue ese hombre tan guapo que todos dicen, wow. No, fue un hombre normal. Sí, Dios, pero sabiendo lo que sabemos acerca de su humildad, disculpe, él no quería presentarse de una forma diferente que su humildad. Él pudiera haber llegado de cualquier forma, pero Dios escogió el cuerpo de Cristo, y la Biblia nos dice que atractivo realmente no había. Tampoco dice que fue feo, no creo, pero le gusta apuntar mucho a Jesucristo, que realmente no es el Jesucristo de la Biblia. Amén. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Interesante lo que dice, por herido de Dios. Y uno dice, yo pensaba que fue los judíos y los romanos que lo hirió, pero en realidad herido de Dios, porque el castigo de Dios fue sobre su propio Hijo, porque Dios tuvo que castigar el pecado. Cristo representaba como nuestro pecado. Él nunca tenía su propio pecado, nunca. Mira, verso número 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La ira de Dios cayó sobre Cristo. ¿Por qué? Para que no tiene que caer sobre nosotros. Si aceptamos el regalo de la salvación que Cristo ofrece, el juicio ya ha pasado, porque Dios no va a juzgar dos veces por el mismo pecado. Si Cristo murió por todos los pecados del mundo, el juicio sobre Cristo fue de la mano de Dios que permitió lo que ellos hicieron a él. Pero si alguien acepta el sacrificio de Cristo, no significa que Cristo murió por todos y todos van al cielo. No, Cristo murió por todos, pero cada persona tiene que hacer la decisión, tomar a Cristo como su Salvador personal. Y cuando eso sucede, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La Biblia es claro en eso. Amén. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Impactante este versículo, que quiero resaltar un poquito este pensamiento esta mañana del silencio, o como la manera que se cayó Cristo en medio de toda su aflicción. Y realmente yo he escuchado historias de los animales. Dice que cuando es tiempo de matarlos, que le hacen por comida que las ovejas no abren sus bocas. Una vez mi pastor fue a un lugar donde estaban matando las vacas y lo hicieron con un martillazo grande en la cabeza. Pero él dijo que fue tan tremendo, no sé por qué quería ver eso, pero llegó ahí y dice que cuando el Señor vino ahí para poner su cabeza para matarlo, que la vaca lamaba la mano. La mía la mano. Hermanos, piensa en un sentido como Cristo lo hizo. Esa gente que le estaba maltratando, esa gente que estaba arrancando su barba, y él mirándolos con ojos de amor. No lamiendo, no, pero mira, casi en un sentido, el corazón de Cristo tan pasivo. Pero quiero hablarles un poquito esta mañana acerca de eso, como Cristo guardó su silencio o no abrió su boca. Voy a decirles, primeramente vamos a ir a Mateo 27, verso 12.
Mateo 27, verso número 12. Llegando al fin del libro de Mateo, capítulo 27, verso número 12. Y pueden decir amén. Mira, aquí Cristo, frente de Pilato, mire, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Imagínense cómo se siente Pilato sabiendo el maltrato que había recibido. Y la mayoría de nosotros vamos a defendernos o hablar. Yo no hice nada. Tengo que regañar mucho a Felicia porque cada cosa dice, pero solamente fue eso. Siempre tenemos algo, una excusa, una manera de defendernos. Pero Cristo es inocente. No se defiende. Cristo no hizo absolutamente nada. Cuando Pilato le pregunta, no responde. Quiere decirles primeramente que su silencio en lo negativo, o sea, porque no habló, número uno, no era debilidad. A veces pensamos porque alguien no responde que es débil. Hemos visto, sí, como el pastor de vez en cuando llega a un video en YouTube, cuando llega este grande hombre y quiere pelear con otro, el otro no hace nada, no responde. Y todos piensan que es débil. Después de algunos momentos, el otro que no habla demuestra por qué no tiene que hablar. ¿Ve la diferencia? Cristo pudiera haber acabado todo. Con una sola palabra digo, yo puedo llamar a legiones de ángeles que vengan aquí, pero ahí frente de Pilato no abrió su boca, no fue debilidad. Imagínense, tal vez ellos tenían a alguien amarrado atrás con las manos, pero no vemos que Cristo necesitaba eso. Es como si Él mismo puso las manos así. Nosotros no somos capaces de hacer eso, pero algo que podemos aprender. A veces no decir es mejor que decir. No significa que somos débiles. Tampoco fue temor. Recuerda que Cristo dijo en el huerto de Getsemaní, si sea su voluntad que esta copa pasa de mí. Hay muchos que piensan que Él tenía temor de la cruz, pero Él tenía temor de la copa que contenía el pecado, que nunca había tocado labios santos como de Cristo. Porque Él dijo mucho a los discípulos, me es necesario ir a la cruz. Yo les he dicho muchas veces, voy a la cruz, voy a morir, hasta que Pedro dijo, nunca vas a morir. Y Cristo dijo, tras de mí, Satanás, porque me está prohibiendo, deteniendo, cumplir el propósito de Dios por mi vida. Cristo vino con el propósito de morir. No fue temor su silencio. Mire conmigo capítulo 16, Mateo, mismo libro, capítulo 16, verso 22. Lo que acabo de decirles, vamos a leerlo. Mira el verso 21 para demostrarles. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Allí le dice Pedro planamente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mira, pero él, volviéndose, dijo al Pedro: quítase de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cristo no tenía miedo de la cruz. No fue temor. No era pretexto. Es decir, que él no se quedó en silencio porque no sabía cómo responder. A veces yo tengo que quedarme callado cuando yo no sé cómo responder. A veces cuando hablamos decimos mucho más de lo que debemos decir. Es muy importante cuando alguien está pasando por algo difícil en su vida, tratar de hablar lo poco que posible. Porque hay veces hay personas que piensan que son sobre espirituales. O dice una persona con cáncer: Dios le va a sanar. Usted no lo sabe. Todo va a salir bien. No lo sabe. No, debemos decir: estamos orando que Dios cumple su voluntad y su propósito, porque a veces es lo que queremos, a veces es lo que no queremos. Pero Cristo sabía cómo responder y no respondió. No es que le faltaba palabra, y ya he dicho, no se defendió. Siendo inocente, Cristo no se defendió. No tenemos nosotros siempre defendernos. Yo dije a alguien ayer, uno de mis hijos: si usted sabe lo que ha hecho fue correcto, ¿por qué hay que defenderse? Quédate contenta en el hecho que usted sabe que no hizo nada. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro juez. Dios, la persona que va a decir si somos inocentes o no somos inocentes, porque conoce el motivo de nuestro corazón. Y a veces podemos ser aún engañados porque actuamos bien, pero con actitud mal. ¿Sí o no? Obedecemos después de algunos días, como Jonás cuando fue a Nínive, fue a Tarsis en vez de Nínive. Obedeció, pero después de un largo tiempo en la ballena. Entonces realmente no fue obediencia, fue desobediencia. De todas maneras, en lo negativo no era debilidad, no fue temor, no era pretexto y no se defendió. Ahora, déjenme decirles algunas razones por su silencio. Vamos a Lucas 23, verso 3. Mateo, Marcos, Lucas. Dos libros adelante, capítulo 23. Creo que todos pueden encontrar eso. Verso número 3. Lucas 23, verso 3. ¿Todos tienen? Mira, entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Ahora habla. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito halló en este hombre.
¿Qué podemos decir acerca de eso? Que Cristo hablaba demostrando su autoridad y su poder. Y si uno sigue leyendo puede ver eso. Juan capítulo 18. Vayan a Juan capítulo 18. Próximo Evangelio capítulo 18. Déjenme decirles eso. Demostraba su autoridad y poder, pero mira, que la voluntad del Padre fue la voluntad de Él. ¿Por qué Cristo necesita hablar cuando Él ya sabe que la voluntad de Dios fue lo que le estaba sucediendo? ¿Qué podía hacer o decir que iba a mejorar su propósito para cumplir la voluntad de su Padre? ¿Qué pudiera haber dicho él? Pilato pregunta, ¿eres tú el rey? Él dijo, tú lo has dicho. ¿Sabe qué estaba diciendo Cristo? Exactamente lo que tú has dicho es lo que soy. Pero yo no tengo que verificar quién soy. ¿Por qué? Porque Él no tiene que defenderse. Él es Dios en carne. La voluntad del Padre fue la voluntad de Él. Él demostraba su sabiduría porque ¿cuántas veces habló Cristo en la cruz? Todos sabemos, 7. Número de la perfección. Entonces, Cristo sí hablaba cuando fue necesario hablar y hablaba exactamente lo que necesitaba hablar. Él tenía poder y autoridad todavía en la cruz. ¿Por qué? Porque habló ahí al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de todos los golpes, después de todo el maltrato que él tuvo que recibir y afrontar y aguantar, él con poder y autoridad mira al ladrón a su derecha y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, él todavía tenía autoridad y poder, solamente hablaba lo necesario. Mira capítulo 18, verso 19. Mira, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, ¿todos tienen? Acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ahora Cristo habla, mire lo que dice. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Y cómo responden ellos? Con, golpes. Pero ¿qué está diciendo Cristo? Porque ellos quieren que él mismo se acusara cuando decía esas cosas. Pero dice, yo nunca he hablado en secreto. Todo lo que he predicado, los discípulos míos lo saben, pregúntelos a ellos. Es decir, él ya había probado que era auténtico. ¿Cómo iba a probarse más Dios de la manera que ya había probado que era Dios? Él levantó de los muertos a Lázaro. Él sanó a los ciegos. Él dio vista. Él dio manera de caminar. Sanó de la lepra. Todo eso. Y también muchos se convirtieron a Cristo
por medio de su doctrina, está diciendo, ustedes me están preguntando de mis discípulos y mi doctrina. 3 años y medio he estado caminando en la tierra, predicando el mismo evangelio, hablando con la misma gente. Pregunta a toda Jerusalén qué es mi doctrina y le van a decir. Entonces no abrió su boca porque ¿qué más podía probar? Era Dios. Era Dios en carne. ¿Y sabe qué? Ellos nunca iban a creer. Entonces, ¿por qué les diga? Cuando alguien ya dice, jamás voy a creer, entonces, ¿por qué habla? ¿Por qué habla? Gracias al Señor es un Dios paciente. Gracias al Señor que puede haber pasado años y años y años, pero Dios es tan especial, tan providencial, que hasta llegar un tiempo cuando Dios dice, ahora me vas a escuchar. ¿Cuándo vas a creer? Recuerda Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchos creyeron en el anuncio de Cristo, pero muchos no creyeron. Y en vez de aceptarlo, lo golpearon. Juan 19, verso 7. Próximo capítulo. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio. Mira que Cristo no está hablando, no tiene miedo. Pilato está hablando y él tiene miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mira, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraban Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Mira, Cristo está demostrando autoridad y poder. Cuando Pilato dice, yo tengo autoridad de crucificarte, tengo autoridad de soltarte, Cristo responde, usted no tiene autoridad sobre mí. La autoridad que tiene es lo que Dios le ha dado. Y hermanos, es algo que debemos entender. Si el gobierno, si la máquina política, podemos decir, sí tiene autoridad, pero no tiene autoridad sobre Dios. Y nuestra responsabilidad siempre es obedecer a Dios. Si van contra de lo que la ley dice, entonces tenemos que hacer la decisión a quién vamos a obedecer, a Dios o al hombre. Más de las veces va en concordancia, pero habrá lugares en el mundo cuando no. Pero dice allí, la autoridad que usted tiene fue dada por Dios mismo. Y la autoridad que todos los líderes en nuestro mundo tienen, Dios mismo les entregó esta autoridad. Pero Él tiene la suprema autoridad sobre todos ellos. Y si Él quiere removerlos, fácilmente lo puede. ¿Sí o no? Recuerda ese rey allí en el libro de Daniel, que llevó todos los utensilios del templo allí en su lugar a adorar a esos dioses falsos, y salió ese dedo del cielo, comenzaba a escribir allí en el muro, sus días han sido contados y ya se han terminado. Esta noche
se va a quitar su reinado. Y llegaron ese ejército, entraron, mataron a él, y ahí se acabó todo. Hermano, Dios tiene suprema autoridad. Cristo no tenía que hablar. Mira verso 28. Verso 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Por qué habló Cristo? Para cumplir las escrituras. Imagínense en toda esa situación. No porque tenía sed, aunque tenía sed, sino para cumplir las escrituras. Tengo sed. Hermanos, es tremendo que Cristo puede recordar lo que está escrito ahí en Salmos. Tengo sed. Y para cumplir las escrituras, dice, tengo sed. Cristo sí sabía qué decir y sabía que no debe decir. Ahora, déjenme decirles eso. Decimos su silencio en lo negativo, razones por su silencio. Ahora, razones porque él hablaba. Razones porque él abrió su boca, que también puede ser bendición a nosotros y aplicación, ejemplo en nuestras vidas, en la manera que debemos nosotros también utilizar nuestra lengua, porque en Santiago hay un capítulo, casi un capítulo entero hablando del peligro de este miembro que está en nuestra boca, que dice que tiene fuego ardiente del infierno. Podemos lastimar con una sola palabra y nunca podemos deshacer lo que hemos dicho. He dicho cosas tristemente a mi esposa y yo tuve que decirle, ojalá que nunca hubiera dicho eso, pero no se puede quitar la palabra que uno dice, ¿sí o no? Para enseñar, número 1, para enseñar y ser de bendición a otros. Cristo habló. Hermanos, debemos nosotros hablar de esa forma, para ser de bendición y para enseñar. ¿Qué tal eso para glorificar a su Padre? Cristo hablaba para traer honra y gloria a Dios. Y debemos nosotros también hablar de esta forma. No debemos decir nada que no va a honrar a Dios. Porque cada cosa que decimos debe ser algo que honra a Dios. Y número 3, para producir fe en otros. Así debemos abrir nuestra boca para hablar a otros de nuestro Cristo, de nuestro Dios, de nuestra salvación. Déjenme demostrarles eso muy especial en el libro de Hechos. Hechos 8. Una historia conocida, pero algo impactante aquí. Hechos 8. Vamos a leer verso número 30 a 33. A ver, mira, verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mira, el pasaje de la escritura que leía era esta. Mira, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. No hay casualidades en la Biblia. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. El versículo que captó la atención del eunuco fue el mismo versículo que no abrió
su boca. Pero Felipe abrió su boca. ¿Y qué sucedió? Pues si seguimos leyendo, vamos a saber que se convirtió al Señor, el eunuco, y fue bautizado. ¿Por qué? Porque cuando Felipe abrió su boca, fue para producir fe en el eunuco. ¿Sabe por qué Cristo no abrió su boca a los fariseos y saduceos y sacerdotes? Porque no iba a producir fe en ellos, ni Pilato. ¿Por qué iba a hablar él? Cuando él ya sabía que no iban a creer. Pero cuando abrió su boca es porque él sabía que la gente iba a escuchar y responder. Ahora nosotros no somos Dios. Yo no sé quién va a responder y quién no va a responder. Entonces mi responsabilidad es hablar con todos. Su responsabilidad es hablar con todos. Pero Dios, él ya sabía de antemano. Ellos no iban a creer. Vamos a leer 2 versículos más y ya terminamos. Juan 7, verso 46. Iba a terminar, pero veo esos versículos, yo creo que debemos leerlos. Pues demuestra lo que estamos diciendo, que cuando Cristo hablaba fue para producir fe en otros. Juan 7, 46 es el versículo que ya había mencionado. Amén. Mira, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hay otro versículo en el mismo capítulo. Vayan algunos versículos atrás en capítulo 7. Mira verso 37. Aquí Cristo habla, mira, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe cuándo decía en verso 46? Después de lo que él dijo en verso 37 y verso 38. Ningún hombre ha hablado como este hombre. ¿Qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo que Cristo había prometido que iba a suceder si tan solo uno cree. En el último versículo, les prometo, Lucas 24, verso 32. Una historia muy especial. 24, 32. Vamos a leer verso número 30 a 32. 30 a 32 y con eso terminamos, hermanos. Con eso terminamos. 24 a 30. Amén. La historia de los desanimados en la calle de Emaús. Mira el verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mira el verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Después de todo eso, el desánimo de ellos se había ido. Cristo partió el pan, Cristo oró con ellos, Dios abrió sus ojos que realmente era el Cristo, que ellos estaban en luto porque él había muerto.
Y todo el tiempo él estaba caminando con ellos, enseñándoles, hablándoles. Y decían cómo ardían nuestros corazones cuando él nos hablaba, cuando él nos abrió las escrituras. Y hermanos, Cristo no abrió su boca a menos que fue algo necesario, decir una buena enseñanza, una buena lección para todos nosotros. Razones que debemos hablar para enseñar, para ser de bendición, para glorificar a nuestro Padre, para producir fe en otros. Y fuera de eso, ¿por qué? No significa conversar, sí, pero estamos hablando de cosas que hablamos a personas. Si es algo que va a ser de bendición, o tampoco nos toca defendernos todo el tiempo, porque si Dios es nuestro juez, Él nos va a defender. Cristo nos dio el ejemplo. Dice, el Padre ya sabe mi corazón, ya sabe quién soy. Yo no tengo que decir absolutamente nada, porque ustedes tampoco me van a creer. Que el Señor nos ayuda. No era debilidad, no era temor. Él tenía autoridad y poder hasta llegar a la cruz y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, en tus manos encomiendo, entrego mi espíritu. Murió un victor, no un mártir, un victor. Que él decía, ya voy a entregar mi espíritu. Porque si no, él pudiera haber quedado en la cruz lo tiempo que quería. Pero él tenía autoridad y poder y sabía cuándo hablar y por qué hablar. No abrió su boca. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has concedido. Gracias por el ejemplo en la Biblia. Demuestra un hombre, 100% hombre, pero 100% Dios en carne. Todos nosotros debiéramos tratar de defendernos, pedir misericordia, pedir ayuda, pero no, tú no abriste tu boca. Quedaste callado, solamente hablaba cuando era el tiempo. Gracias por el gran ejemplo. Pero cuando, Señor, tú sí hablabas, fue para enseñar, fue para edificar, fue para animar, regañar a veces, enseñar doctrina. Hablaba a los fariseos de peligro, que ellos estaban guardando la puerta del cielo y tampoco estaban entrando. Entonces era un hombre valiente, Señor. Pero gracias porque cuando tú hablabas, produce fe en otros, que solamente tú puedes producir, pero no con el desierto, leyendo la palabra de Dios. Dios habló, el Cordero que quita los pecados del mundo. Y tal vez hoy habrá alguien en nuestro medio que nunca ha recibido la salvación, o andan muy lejos, ha pasado años sin escuchar tu voz. Te pido esta mañana que hables a tal corazón o corazones. Ayúdanos a ser obedientes y aprender también su ejemplo. Y no abrir nuestra boca con cada ojo cerrado esta mañana, nadie mirando. Quiero preguntar si de pronto hay una persona que dice, pastor, Dios me ha hablado hoy, yo sé que no soy salvo, nunca he recibido la salvación. Hay alguien esta mañana, nada más levanta la mano, nadie mirando, no voy a avergonzar a nadie, nada más quiero orar. Hay alguien que dice, pastor, yo ando bien lejos, soy cristiano, pero he pasado años,
mucho tiempo sin poder tener una relación con Dios. Hay alguien esta mañana que dice eso. Hay algunos que tal vez dicen, pastor, Dios me ha ayudado con el ejemplo. Yo quiero solamente hablar lo que necesito hablar. Que el Señor sea mi fuerza. Veo esa mano, alguien más también. Y debemos hablar para producir fe en otros. El hablar no produce fe. En la obediencia a Dios que el Espíritu Santo produce fe en la vida de otros. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias esta mañana por la dulzura que sentimos, la enseñanza que hemos podido experimentar hoy. Gracias por hablarnos. Te pido, Señor, que todos han sido obedientes. Si hay alguien hoy, tal vez que no sigue hablando, sigue diciendo que es un Dios paciente. Pero, Señor, también tenemos que recordar que son sus términos y no los nuestros. Despídenos con tu amor. Gracias por cada visita hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, si puede asistir el jueves para apoyar al misionero. Y una razón porque si él es un buen misionero, de pronto le vamos a apoyar. Porque yo conozco muy bien al pastor de él, hermano Rogelio Vélez también. Lo conoce, es el pastor de hermano Rogelio. Entonces, por favor, traten de estar el jueves y el domingo, presentación, dedicación de los niños y membresía. Y están despedidos. Dios les bendiga. Mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar.